Hola, buenas tardes. Estamos en un miércoles cualquiera de casi mitad de año del 2022, finales de junio. En este caso, en el capítulo número 7 de Músicos del País. Lo que pasa que en este caso es un caso excepcional al ciclo porque Sergio Berezovsky, quien es el invitado de hoy, nos atiende desde Zúrich, desde Suiza, por la noche además. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo te va? Un gusto Bien, muy conocerte. bien. Casi de noche, fíjate que es de día todavía. Igualmente, El caso de igualmente. Sergio es un caso medio particular porque Sergio es nacido en Bahía Blanca, ha tenido una carrera importante como músico que nos va a contar ahí en Bahía Blanca. Después es un músico que suele pasar los veranos en Montehermoso, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, y tiene otros 6 meses, digamos, de vida en Zúrich, en Suiza. Entonces es como que es un ciudadano del mundo, digamos, ¿no? Bien. Algo parecido. Bien. Estaría bueno, yo siempre con los invitados lo que hago es un poco rememorar qué cosas hicieron que se hicieran músicos. Si una cuestión familiar, una cuestión personal, el encuentro con un instrumento, el encuentro con una música. Vos naciste en Bahía, entonces contale un poco a la gente cómo Ujú. fueron tus inicios y a partir de qué te llamó la atención la música. Mira, si miramos al cuadro donde estoy sentado, Mm, vas a ver que ahí está el mapa mundi, sí. ¿no? Hablando del mundo, y ahí hay una foto que es mi viejo tocando el contrabajo. Ah, bien. Mi viejo tocando el contrabajo. Mi viejo era carpintero. Ujú. eh, pero por supuesto yo, digamos, la música viene de ahí, seguramente de mi padre, porque tenía una colección de discos increíble, tenía esas fotos que yo veía de chico, mi hijo tocando el contrabajo. eh, Después si querés te muestro la foto más en detalle, Dale. pero ahora me doy cuenta, casualmente está en el cuadro, hay toda una serie de significantes ahí, ¿no? Puestos. El mapamundi y arriba está la foto de mi viejo tocando el bajo, que es una foto histórica de mi casa. Mira. Después, además, mi hijo, como te decía, era carpintero, se había fabricado un par de congas, Ah, de tumbadoras, ¿no? sí, sí. Se había hecho él. Y esas son las cosas, los emblemas de mi infancia. Los discos de jazz de mi viejo tenían una pila de discos de pasta. Ujú. Había una valijita de madera muy, muy increíble que pesaba Mm. muchísimo y había discos ahí de Artie Shaw, de Benny Goodman, de toda esa música. Y bueno, yo cuando descubrí eso, a los 6 años, 7 años, algo así, se me prendió el televisor, como quien ¿Tu, dice, tu, ¿no? tu Ahí empecé a padre ver, era, empecé tu a ver. padre era músico, digamos, Era aficionado? músico aficionado, Ah, evidentemente. ujú. Cuenta la leyenda, en una jam fue baterista en el club argentino y una vez vino el Gato Barbieri a tocar y estaba él tocando y tocó con el gato. O sea, pero mi hijo no era músico profesional, no tocaba. O sea, no, Ah, no es que iba a tocar. Mi ah, hijo, ah. cuando yo lo conocí, que fue cuando nací, Claro, era, exactamente, en era ese carpintero. momento, claro. Claro, lo que hacía antes no sé, pero ya te digo, hay fotos de él de joven, Ah, eh, el contrabajo, hay fotos, por ahí si buscas en Facebook, estamos mi viejo y yo tocando el clarinete y congas, un dúo ah, de mirá, percusión y clarinete. mirá. Sí, o sea que siempre hubo, en casa siempre hubo música, pese a que ni mi viejo ni mi vieja eran músicos, pero... Y Estaba la presente. primer, sí, siempre, siempre, siempre. Siempre y siempre estaba presente el jazz y discos que en esa época eran súper raros, qué sé yo, Stan Getz, Sí. eh, había cosas que no estaban al alcance de cualquier niño, quiero decir, ¿no? De cualquier... No, para En nada. esa época se hacía la música de los chicos, qué sé yo, lo más... el único, digamos, puente que fue muy importante, esto fue la Pantera Rosa, porque Mirá. ¿quién, qué músico no se acuerda de, ¿no? La frase esa de Henry Mancini, tará, 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 y fue lo primero que aprendí a tocar cuando tuve un clarinete. Mirá, La primera cosa que aprendí a tocar, o sea que hay una conexión entre la música de los chicos o de lo que era la Pantera Rosa, ¿no? Que fue una claro. serie de televisión Y qué eh, músico, ¿no? El que que hizo la música marcó, de la marcó a mucha Pantera gente. Rosa, qué compositor, ¿no? Sí, claro, claro. Exacto, uno con el tiempo después se da cuenta de todas las cosas que
de todas las cosas que uno sin querer fue absorbiendo, qué sé yo, Mm, todos los spaghetti western son todas cosas de Ennio Morricone, claro, de tremendo. compositores que después con la edad uno se da cuenta que ha escuchado cosas increíbles en la infancia, ¿no? Por De suerte, ¿eh? rebote, Por escuchando, ya suerte. te digo, escuchando, claro, claro, o sea que si uno quiere, digamos, hay rastros por todos lados, ¿no? De lo Ujú, que uno hizo, porque uno se pregunta por qué es, por qué esto de la música, ¿no? Que claro. es una pregunta que casi no tiene respuesta. Es como que, qué sé yo, por qué, no sé, porque Y era divertido. Yo en realidad lo que tenía era las congas de mi viejo, me había hecho un tamborcito en la carpintería que era cuadrado, me acuerdo, y yo me acuerdo que seguía los discos con ese, era como una especie de tamborín, como si fuera un tamborín brasilero, pero era ah, cuadrado y le había puesto un cacho de cuero de no me acuerdo de qué, un cacho de cuero que había conseguido. Perdón, y me acuerdo que lo calentaba en la hornalla y se afinaba, como cualquier instrumento claro. de cuero, de parche de cuero, pegado con unas tachuelas. Lo hice yo con la ayuda de mi viejo, a los 8 años, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que tocaba era un abridor de cartas, no tenía palillo, era esos cuchillitos de plástico para abrir cartas que me había Eh, encontrado. Y yo me la pasaba todo el día eh, secándole los nervios a mi hija y a mis hermanas tocando arriba de discos de Dave Brubeck. Yo alucinaba con Take Five, todas tremendo, esas tiempos tremendo. irregulares. Yo me enloquecía. Y después también, siempre escuchando la música que escuchaba mi hermana mayor, ella escuchaba Bee Gees, Carpenters, Paul Mm, Williams, sí. todas esas cosas que después las volvés a escuchar con, con unos años más y te das cuenta lo importante que fue eso. Y Para mí otra fue muy importante. perspectiva, Cat Stevens, y otra perspectiva también, Bread, ¿no? había cosas. Claro, claro, había ya ya estaba acomodado el campo de acción, por decirlo así. Ujú, Yo tenía dónde moverme ujú. en casa, ¿no? Y tu O sea primer que instrumento, tu primer instrumento que estudiaste, me contabas en la previa que había sido el clarinete. claro, porque a mí me gustaba tocar el saxo, o sea, me hubiera gustado tocar el saxo. Después con Ujú, los años compré un saxo, pero de chico primero fue mi hermana al conservatorio y cuando me llegó a mí la edad de entrar al conservatorio, mi viejo me preguntó si quería ir. Yo sí, por supuesto. ¿Y en qué te anoto? En saxo, le digo, así no hubo ninguna duda. Bueno, listo. Pero mirá que un saxo vale millones de dólares. Y yo digo, bueno, pero seguramente hay un saxo en el conservatorio. Y de mm, hecho no había un saxo. O sea, había un saxo, pero un saxo alto. Y yo medía 1 metro. Yo tenía 8 años. No me llegaban los dedos a ningún lado. Y cuando, bueno, me escribieron, qué sé yo, y fui, no llegaba a las llaves del saxo, no era imposible. claro. Entonces, por medio de un saxofonista de Coronel Suárez, la viuda de él o la mujer de él me consiguió un saxo sopranino o un soprano Ujú, curvo, que sí, ya era más chiquitito. Pero lo tuve unos meses o un año, entonces iba con eso, estudiaba con eso hasta que Néstor Tomasini, que era mi profesor, fue mi profesor durante unos 3 años, creo, hasta que él se fue a vivir a Ginebra. ujú, Eh, Me dijo, mira, tenés que estudiar el clarinete porque es lo más, primero, que es a lo que más fácil vas a llegar, y segundo, que es un instrumento que está un escalón más, ¿no? Un escalón más arriba en cuanto a la técnica. Digamos, si tocas el clarinete vas a tocar el saxo sin claro. problemas, Sí, lo que es verdad. sí, sí. Entonces, bueno, con mucho esfuerzo compramos un clarinete. Mi viejo me compró un clarinete, me acuerdo que costó 50 pesos, que era un billete verde en esa época. Y yo le decía, no, de 50 es un billete verde nada más. Y mi viejo me miraba como diciendo, es Es un medio montón, sueldo, es chabón, un montón de un guita, montón, claro. un montón de dinero. Y era un Claro. clarinete súper viejo, imagínate que era de una pieza sola, era súper Ah, antiguo, era un horror tocarlo, era un horror. Pero bueno, y yo estaba feliz con eso. mirá. Y al mismo tiempo, siempre estaba la percusión, siempre estaba la batería. Además, en el conservatorio, por supuesto, había una batería. En la sala de percusión estaba la batería. Una CAF marrón, nacarada, con la que yo soñaba. Entonces yo iba a clarinete, pero siempre estaba la cuestión de meterme a tocar un poquito. También estaba, yo soy de la colectividad y estaban todos los casamientos y los bar mitzvahs de aquella Claro, época, y claro, dentro de la claro. orquesta en vivo. Estaba la Claro, orquesta de claro. Dani Pisi, la orquesta del Gordo Forgia, y
siempre eran músicos en vivo, y ahí conocí a Mario Jiménez, que fue el primer baterista que vi tocando en vivo. Después lo vi junto al grupo de Néstor Tomasini, Mirá, a Mario y a Biafra, el hermano, que fue nuestro profesor, mentor de todos nosotros, todo el grupo de Bahía Blanca. qué Biafra loco, murió ¿no? muy joven, a los 51 años, sí. Ah, Y entonces yo iba a los casamientos y a los cumpleaños de 15 y a los bar mitzvahs porque sabía que iba a estar o Forgia, o los Tic Tac, o los Cinco del Ritmo, no sé cómo se llamaban, y iba a ver un batero tocando. Entonces yo iba a estupidizarme con eso, ¿no? ¿qué edad Pero no tenías disfrutaba de ahí? la fiesta. ¿Qué edad tenías Sí, ahí? tendría ya un poco más, quizá tendría 10, 11 años, Ah, pero igual eras muy 12, 13, chiquito, pero eras sí, sí, chiquito. por supuesto. Yo empecé a los 8 años Ah, a estudiar, a ir a estudiar. Pero ujú, me costó, sinceramente me costó mucho la práctica. Siempre no pude relacionarme con la lectura y tocar al mismo tiempo, porque yo ujú, tenía un oído bastante privilegiado, pues sacaba las cosas de oído muy rápidamente. Me acuerdo que cuando compramos el clarinete fuimos con mi abuelo a Buenos Aires, a un casamiento, entonces me llevó a Casa Dayan a comprarme la partitura de la Pantera Rosa, en Casa Dayan. Pero yo ya había escuchado la Pantera Rosa en la tele y ya la sabía tocar. Entonces yo me hacía el que leía, pero no leía nada, no entendía nada de lo que estaba viendo. Y yo lo tocaba, me decía, uy, qué rápido que lo aprendiste. Digo, sí, yo hace 2 años que toco, que no sé tocar. Y tocaba otras cosas también, solos de los Carpenters, qué sé yo, ah, mira. cosas que tocaba en casa, ¿no? Ujú. Pero nunca me relacioné bien, nunca me pude relacionar con la parte técnica de la lectura y hasta el día de hoy sigue siendo un peso para mí, digamos, Mira, una cosa una, que me una, cuesta una muchísimo. cosa que me olvidé de, digamos, la comento ahora porque me parece interesante, cuando estuve mirando un Uh-huh, poco tu historia y escuchando cosas tuyas, que vos, digamos, oficialmente sos baterista, digamos, ¿no? Tu eje profesional es uh-huh. ser baterista, pero tocas un montón de instrumentos. Sí, bueno, guitarra y bajo. Bueno, pero estudiaste clarinete, es Estudié, decir, tengo un clarinete, sigo tocando, a veces practico escalas, notas largas, ujú, y lo uso para desarrollar alguna idea o para hacer alguna de las grabaciones, alguna melodía, algo simple, ujú, pero no me concentré en el estudio del clarinete ni tampoco de la guitarra o el bajo. Aprendí solo más o menos cómo desenvolverme, cómo poder desarrollar las ideas. ujú. La guitarra también me parecía chino, siempre me pareció chino el tema de que son 6 cuerdas y infinitas posiciones, es una cosa muy loca. Sin Sí, embargo, con el tiempo me fui haciendo amigo y me hice muy amigo de la guitarra, porque es algo que tiene algo, la guitarra o cualquier instrumento de cuerda, ¿no? El bajo sí. también tiene la combinación de percusión, de la Ritmo, textura del sonido, ritmo, del claro. ritmo, de las melodías, de las texturas de las diferentes posiciones, la misma nota en otras posiciones, cómo suena, ¿no? La Ujú, resonancia de las cuerdas, es un viaje el instrumento de... claro, claro. Y bueno, y acá hace unos años compré un pianito y estoy metiéndole Ah, las manos al piano, pero eh, me da, sí, es bastante vertiginoso, son muchas. Si bien que el piano es algo, uno se da cuenta con el tiempo que es súper fácil, se ve todo, es muy ¿no? fácil porque las notas están ahí. Están ahí, sí, no hay que buscarlas como la guitarra o un instrumento de Ah, viento que hay que ir a es, buscarlas, ¿no? es mucho más complicado. Sí. Así que estoy metiendo las manos en el piano, viendo unas escalas, pero bueno, Bien. no soy un ávido estudiante, nunca lo fui. Ujú. No, he conocido gente que estudia 8 horas por día y me parece algo que eh, quizá en otra vida, pero no me imagino estudiando 8 horas por día o 10 horas por día o Sí, si- siquiera sí, 2. sí, sí. Tengo mis media hora de práctica, 1 hora de práctica y con eso no digo que sea suficiente, suficiente para, No, no. para mí. Depende de las características que cada uno tenga como músico, las características de la música que toque, Uh-huh, la, la experiencia, los años también te va poniendo en otro lugar, ¿no? Que cuando uno es joven. Pero volvamos un cacho para atrás en la historia para saber uh-huh, ese niño que a los 10, 11, 12 años veía a esos bateristas tocar. ¿Cuándo uh-huh. empezás vos
a tocar, digamos, oficialmente o a estudiar Sí, oficialmente? ajá. Bueno, cuando llegó la época del segundo instrumento en el conservatorio, obviamente fui a estudiar digamos, en percusión, en el Ujú. curso de percusión, que la daba, creo que se llamaba Roberto Galé, el petizo Galé, creo que Roberto se llamaba. Y bueno, y él me empezó a enseñar los rudimentos principales, pero en realidad, como te decía, yo iba más que nada porque era una hora que iba a estar tocando la batería y quizá cuando el tipo se iba me quedaba o entraba en el cuartito, no había nadie, me ponía a tocar y me venían a sacar de los pelos, eh, ¿no? Eh, Y entonces, bueno, entonces la batería un poco se fue metiendo porque yo hasta ahí era clarinetista, ah, digamos, clarinetista, tocaba en las fiestas en los asaltos, llevaba el clarinete, era una cosa muy aburrida. Yo quería seducir minitas con el clarinete. Estoy hablando de los 14, 15 años y claro, claro. era muy triste. Es medio complicado. Sí, yo quise hacer algo que no dio resultado. Pero bueno, yo me acuerdo que me llevaba el clarinete a todas las fiestas ¿no? Del secundario, de la primaria. Y después, creo que la primera aparición en vivo fue en la fiesta de fin de año, del fin de curso de la primaria, que fue en el Club Alem de Bahía Blanca, un club de básquet, una cancha de básquet, tocamos a capela, sin micrófonos, trompeta y clarinete con un amigo que tocaba la trompeta, que se llama Sergio también. Tocamos Cuando los Santos vienen marchando. Fue como Oh, ¿no? La muestra de fin de año, una de las muestras. Las chicas hacían un número de baile claro. y nosotros tocamos eso. Y esa fue quizá la primera aparición. Después, hablando ya más de laburar con la música, fue en Montermoso, casualmente. Fue en un Mira, boliche que se llamaba Ganesh, que no sé si conoces a Rulo Delgado. Rulo Delgado es un no, personaje de Bahía Blanca, que es no, no. el rey de los covers. Ah, Bueno, él tocaba todos los días. Rulo, Pedro empezó con Rulo también. ah, Seguramente Fede del Cerro empezó con todo el mundo con Rulo. Rulo era el laburante de la música, ¿no? ujú. Entonces con Rulo yo empecé a tocar una noche que faltó el baterista de la banda en Montermoso, en este boliche Ganesh que estaba en la costa, en la rambla ¿no? El lugar todavía está, pero ya no existe más, por supuesto. Ujú, Y yo estaba ahí dando vueltas con mi clarinete. No, perdón, en esa época ya tenía un soprano, ya me había comprado un saxo soprano. ujú. Y a veces me invitaban a tocar, tocaba unas cositas, tocaban los temas de los abuelos, yo hacía de los arreglos de Ah, Melingo, me acuerdo que había afanado todas esas cosas, y un día faltó el batero y me dijeron, sabían, no, yo dije, yo puedo tocar si quieren. No venía Jorge, no llegaba, no iba a llegar. Y bueno, y tocamos esa noche y muy poco después Rulo me invitó a tocar, prácticamente todos los días tocábamos en el verano en Bahía ah, Blanca, en boliches, uf, ¿no? Era wow. guitarra, voz y batería, era la guerra a mano armada, era cuchillo acá, ¿viste? Y salíamos a matar. Y era increíble, con Rulo realmente me hice músico, o pienso que me hice músico, ¿Vos quiero tenés decir. conciencia? Era tocar Ahora, todos los días. vos que contás eso ahora de tu, digamos, doble vida de clarinetista y de baterista, ¿lo tenías claro en ese momento o era una cosa media lúdica que salía porque sí? Qué buena pregunta esa, porque si me correspondo a mis notas en el conservatorio, quiero aclarar que yo estuve 7 años en tercero. Yo estuve 10 años en el conservatorio y nunca pasé de tercero. Ya sé que te vas a reír. Es Y esto lo buenísimo. comparto porque es cómico, al menos hace reír a la gente. No, no, es interesante que O un sea, si yo músico me... profesional haya pasado eso, porque no sos el único caso, ¿eh? No sos el único caso, que yo por lo menos conozco. No. O sea, no me da ni vergüenza ni me aterrorizo. No, Simplemente para lo pongo como nada, una cosa para nada. anecdótica Claro. y, y a lo que quería ir es que si me relaciono, ¿no? Si me quiero hacer un paralelismo a lo que cuánto yo estudié o no tendría que estar haciendo lo que estoy haciendo. Sin embargo, Además, no, ¿quién lo es dictamina eso? curioso. ¿Quién lo dictamina eso?
qué sé yo. No lo dictamina oficialmente nadie, pero es algo que está de alguna manera instalado ¿no? en el estándar de, uy, si no estudiás, viste, qué ¿Cuántos sé yo. egresados del Conservatorio de Bahía vos debés conocer que nunca más tocaron? No, por supuesto que no. No, eso Por es eso una digo, realidad, sí, sí. claro, también. Inclusive, sí, sí, hay gente que me va a ver ahora a los conciertos, que inclusive es padre o madre de gente con las que toco, y me Mm. dicen, al final, vos terminaste siendo músico. Y ellos no. Y eran compañeros míos del conservatorio, o Claro, compañeras. claro, claro, claro. Por eso digo, Al final, ¿quién está tocando? el tema de estudiar o de ser un buen alumno, por ahí no garantiza el hecho que vos finalmente termines siendo músico profesional, digamos, Sí, ¿no? Dedicándote a sí. esto. Yo creo que lo que garantiza es algo el deseo de hacerlo siempre. Totalmente. Eh, para mí algo que está, que tiene un, eh, ¿cómo lo puedo explicar? El éxito, o para mí el éxito, la fama es tener ganas yo tener ganas de hacer siempre algo. Eso para mí es ser famoso. En mi mundo, ¿eh? No Mirá lo que te famoso digo, como lo que te digo más, ser conocido, o sea, feliz, ser feliz, éxito. ser feliz. No es un detalle menor. Digamos, lograr Claro. con lo que uno hace, cualquier cosa, en el Uh-huh. caso nuestro, músicos, ¿no? Ser Sí. feliz en la vida, uy, es súper Sí, importante. sí, igual hay muchos momentos que no sos feliz, que es bastante amargo, ya sea los resultados o la falta de continuidad de tocar y todo, pero en el fondo siempre hay una cosa que empuja, que es el deseo de hacerlo. O sea, Y, y eso no tiene explicación. Eso no tiene no, explicación. Yo no no, no, logro no. explicarlo. Yo creo que tiene que ver con la alegría que uno sentía cuando era chico con ese tamborcito. Para mí está todo, la luz que ilumina eso sigue siendo esa para mí. Yo creo que sigue siendo esa. Y por supuesto después empiezan a haber situaciones más intelectuales, como, uy, me gusta este músico, qué bueno sería tocar algún día con él. Y a veces sucede, a Mm, veces te o sea, terminas encontrando con gente con la que decís, me ha, ¿cómo? me ha pasado, me ha pasado. Eh, sí, sí, sí. Che, ¿y Eh, cómo es tu desarrollo después cuando vos ya sos, digamos, adolescente? uh-huh. Empezás a tocar en bandas, empezás a laburar, tenés tus propios proyectos, ¿cómo es un poco ese desarrollo dentro todavía de Bahía, ¿no? Sí, bueno, como te decía, en Bahía toqué con Rulo, Rulo y ya sea con Rulo en dúo o con Rulo y alguien más, a veces estaba Pedro tocando el piano, Mm, había otros pianistas, algún bajista, algún saxofonista, eh, creo que hasta Federico en algún momento ha tocado con Rulo y claro, conmigo, y hemos tocado cuando éramos chicos, ¿no? Y eso era, digamos, eso eran gigs, era ir a tocar, realmente ir a laburar, o sea, eran claro, 3 o 4 veces por semana fijos en Mr. Charlie, que era un lugar, o La Vela, que era otro, o La Tecla, que era otro. Boliches de Bahía, ¿viste? Como hoy ujú, sería, qué sé yo, Pelícano, va un guitarrista con un tipo tocando cajón. claro, claro. Eso era gente laburar. Y tenía mi dinero, me compraba palillos, me compraba platos, tenía mi batería, tenía un autito, qué sé yo. Además, yo hacía instrumentos, hacía guitarras. Por un tiempo Ah, me dediqué a hacer instrumentos. Gracias ujú, a la carpintería de mi viejo tenía la facilidad de poder trabajar madera, que yo, y también tenía ese paralelismo. De ahí también que empezó con el tema con la viola, de tener violas en casa, ¿no? mira, Arreglaba instrumentos, sí. Y después, la parte artística fue definitiva cuando conocí a Pedro. Pedro tocaba en el grupo Mate, que fue un grupo que marcó una época en Bahía Blanca, un ujú, grupo de adolescentes que hacían una música completamente disparatada, de alguna manera, algo que nunca se había escuchado y nunca se hubiera esperado gente de esa edad. Ellos tendrían 16 años, creo. Y era ¿recordás quién estaba realmente, ahí? ¿Recordás quién estaba ahí? ahí Recor- estaba. Pedro tocaba el piano, Ramiro Musoto tocaba la batería, ah, Sergio Yersenela tocaba el bajo y Julio Moreno la guitarra. ajá, Eh, Y realmente fue icónico, fue una marca en Bahía Blanca. Además,
en esa época, y esto para mí es muy importante, yo no dejo nunca de nombrarlo, había 2 programas de radio en Radio Nacional de Bahía Blanca. Uno de esos se llamaba Identidad, que lo conducía Daniel Mitre, que es un guitarrista, y otro se llamaba, me olvidé el nombre, que era de Roberto Ricci y Gustavo Fernández, que son 2 músicos, o sea, 2 críticos musicales, periodistas musicales de Bahía Blanca. Claro. Gente que estuvo. Bueno, y ellos pasaban la música menos esperada que te podías imaginar por Radio Nacional. Pasaban Miles, pasaban Hermeto, pasaban Gismonti, pasaban... yo conocía a Alan Holdsworth cuando Alan Holdsworth empezó, o sea, en el momento no lo conocí después. Cuando sacó el primer disco, Daniel Mitre lo pasó a Qué la fuerte, semana que ¿no? salió. Entonces, Qué era fuerte, como ¿no? estar en Bahía Blanca, pero había un radar que miraba a Londres, a Estados Unidos, a lo que pasaba en el mundo del jazz instantáneamente. O sea, eso, porque ellos recibían, porque era Radio Nacional, recibían los discos importados, ¿no? Oficialmente, Claro, el material. claro. Entonces, todos los sábados, primero estaba Identidad, creo, y después estaba... no, ya me voy a acordar del nombre, no sé si era Milestones, no, Milestones era la disquería que tuvieron después. Y eso, al menos para mí, creo que para muchos, pero para mí fue muy importante, eso, escuchar esa música en el momento que el Weather Report, cuando apareció Heavy Weather, antes de la disquería estaba en la radio, ¿entendés? Qué locura, Entonces, ¿no? estaba todo eso en los 80 en Bahía, todo eso. Y bueno, vuelvo a cómo me relaciono yo con eso. Yo, digamos, el grupo de Matt y toda esa gente no los conocía. Y no me acuerdo cómo fue que me encontré una vez con Pedro o lo encaré. Yo no me acuerdo en qué momento nos conocimos, pero me invitó a la casa a tocar. Yo me llevé el saxo soprano, yo tocaba saxo todavía, Sí. y batería, pero tenía el saxo. Y me acuerdo que tocábamos en dúo y estuvimos tomando el squeak, qué sé yo. Éramos nenes, 18 años teníamos. Y eso, y empezamos ahí mismo. Después yo toqué con el hermano de Pedro. Tuvimos un cuarteto con el hermano de Pedro, el hermano de Ramiro, Martín Musotto, tocaba guitarra, un bajista, Enrique Galassi, que vive en Londres ahora, y yo teníamos un cuarteto. Y después, muy poco después, hicimos el trío junto a Pablo de la Loza, Pedro y yo, un trío de música propia, composiciones propias, que era 2 teclados y batería. Qué osado, ¿no? Era muy raro, era muy raro. Y era un poco, no sé, fusión. Yo no me acuerdo bien qué música hacíamos. Tenía algo, quizás había cosas medio latinas, folclóricas, así con tipos de chacarera, no me acuerdo bien la música. Era también pop, era como música electrónica. Imagínate, 2 teclados con secuenciadores y todas esas cosas, cuando recién habían aparecido los Poly 800, el DX7. Uf. Sí, sí, era muy marciano lo que hacíamos. Y desde ese momento, bueno, empezaron un proyecto atrás de otro. Siempre. ¿Cuándo te vas vos de Bahía, Sergio? ¿En qué Yo me momento y voy por en qué? el 87. ¿Y por qué? 87. Y bastante antes se va, digamos, había un grupo que éramos, no sé si se llamaban los de acá a la vuelta, llegó a tener un nombre, ¿no? El grupo de amigos, Sí, sí. que es todo el grupo de la gente de los músicos de las bandas y también los allegados, los amigos, ¿no? Entonces, creo que el primero que se fue, sí, el primero que se fue Ramiro, que se fue a vivir a San Pablo a estudiar con Nené, con él. No, perdón, se fue a estudiar con Ceduardo, el baterista de Hermeto en esa época, o de Gismonti, no me acuerdo. Me acuerdo que se fue explícitamente a estudiar con Ceduardo Nazario. Y después él se fue a vivir a Salvador, habrá sido año 83, 84, algo así. Entonces, después se va Pedro y Ramiro eran muy amigos, eran como una dupla, ¿no? Inseparable. Y estuvo Pedro viviendo en Salvador y después, bueno, llegó el momento que me quería también ir a conocer el mundo, ¿no? Claro. A los años 87 tendría 24 años, 23, 24 años, sí, algo así.
Y sí, 24 años, exacto. Y me fui en colectivo con una batería que me había hecho de aluminio. Wow. Una batería que se metía todo adentro del bombo, como esos vasitos de escuela, ¿viste? Los Sí, vasitos esos que se abren así. Bueno, era sí, un sí, poco así la sí. batería. Hecha con perfiles de aluminio para hacer puertas. Los había Ujú. hecho con una enrolladora, ¿cómo se llama? Un rollo, esos ¿no? Que hacen las cosas Sí, con sí, remaches. sí. Y era muy liviana. Y yo me fui de viaje con esa batería, con un cajón, con fierros, solo en colectivo. ¿Y 5 días. ¿Cuánto tardas? 5 5 días. días. 5 días. Sí, son 5.000, eran 5 días. Cuatro colectivos diferentes. Ah, Eh, sí, sí. Por eso te digo, hay siempre algo que, algo que te empuja a hacer las cosas. ¿Y en Brasil cuánto estuviste? En Salvador estuve 3 años. Estuve Ah, hasta el año 90. un montón. Sí, estuve 3 años, volvía, a veces pasaba un mes en Argentina y volvía, pero estuve 3 años viviendo en Salvador. Salvador fue muy linda la experiencia, lo que pasa que la música que se hacía en Salvador era prácticamente una sola, que era, que era la música de carnaval, la música Ye, Olodum, los blocos afro en esa época. Claro, claro, claro. Y a mí me interesaba más otro tipo de música, me interesaba más el jazz, siempre me interesó la música instrumental, eh, música improvisada, ¿no? Ujú, Eh, y eso fue un poco más, fue más difícil encontrar gente que haga eso, ¿no? Pero ujú. encontré algunas personas y algunos músicos que hacían Latin jazz y estuve tocando en una banda un poco una banda parecía Irakere, ¿no? Así una Uf. especie de Ujú. Latin jazz, con esa estética sonora, ¿no? Y Con después de ahí, caños, sí. de ahí vos, digamos, volvés a Bahía o te vas a Europa después No, de esa yo volví a Bahía experiencia. Blanca, me Ah, fui, aproveché que tocábamos en un festival, el Festival Free Jazz en San Pablo, ah, y teníamos el vuelo pagado para ah, ir a San Pablo, y yo aproveché y me fui de Brasil en ese viaje. ah. Eh, ya de San Pablo después me tomé un colectivo y me volví a Bahía Blanca. Ah, Me volví a Argentina, estuve no me acuerdo si 4 o 5 meses, hasta que me fui a Francia, hasta que surgió la idea con la que entonces era mi pareja, ujú, con Sylvie, y me ayudó para ir para poner un pie en Europa, digamos. ujú. Y así fue, en el año E- 90 entre 90 y 91, creo, en julio. ¿Ese era un objetivo Me que vos tenías de hacía tiempo ya, esa idea, digamos? Sí, no sé si un objetivo, pero siempre está en la cabeza, ¿no? Y como te decía antes, la música que uno escuchaba hay muchas cosas que venían de Europa en esa época. El Claro. sello SM, conocíamos que venía de un lugar de Alemania, que Manfred Eicher era un alemán, Sí. y que todas esas cosas, ¿no? De Jan Garbarek, Noruega, Uy, no, tremendo. todas esas cuestiones que son. Yo siempre tuve una conexión con esa música, Mira, con los discos de Jarrett y el cuarteto noruego, todas cosas que son europeas, ¿no? eh, Y siempre tuve una curiosidad, una especie de querer saber o estar cerca de eso, a ver cómo es. cómo funcionaba, Claro, claro. sí, además el hecho que en Europa está Alemania, después está Italia, después está Francia, después está Suiza, después está Austria, está todo junto, Hungría, está todo, España, está todo en el mismo lugar, en realidad Y todo muy cerca, digamos. está todo muy cerca, a 1 hora de acá está Alemania, en menos de 1 hora estamos en Alemania. Eh, de- de- Estoy a 1 hora y media, 2 horas de donde se grabaron todos los discos de SM, etcétera. Es una locura, una Sí, locura. nunca estuve en el estudio, pero quiero decir, geográficamente es como si te dijera, estamos de Bahía Blanca a Tres Arroyos. Claro, claro, ahí nomás. Está Múnich o está Ludwigsburg o donde Stuttgart o donde están, ¿no?, los estudios de estas cosas. Y, y siempre eso estuvo un poco, ¿no? La voz atrás que te dice, uy, vamos a conocer. Y también el hecho de conocer gente, ¿no? Por supuesto, conocer músicos De otros lugares del mundo también, ¿no? sí, de otros lugares del mundo, sí. Claro. Sí. ¿Y cómo llegás finalmente a Zurich, que fue la anécdota que me contaste en la previa?
Eh, Como ya te digo, mi idea era irme a Francia. De hecho, mi objetivo era Francia. Lo que pasa es que yo no tenía mucha idea de qué era Francia. Para mí Francia era París. Y Claro. no, donde yo fui no era París. Es como decir, me voy a Argentina pensando que vas a Buenos Aires y te vas a General Hacha. Claro, Todo bien con General Hacha, no es lo pero yo mismo, no, no es lo yo mismo. me fui a vivir a San Juan de Luz, cerca de San Juan de Luz, que es el País Vasco, que es hermoso, Ujú. pero no había ningún lugar para tocar música, no conocí ningún músico, Ah, era otra cosa, no tenía nada que ver con lo que yo quería. ah, Pero bueno, estaba en Europa, podía ir a San Sebastián, que estaba el Festival de Jazz, podía ir uf, ¿no? En media hora podía cruzar al País Vasco y ¿no? ir a algún lugar. Pero ya saber que a cualquier hora y media o 2 horas de auto estás en donde quieras, Toulouse, claro. estás en Marsella, estabas ahí, estabas ahí. Y eso es algo de Europa que es una obviedad lógica de un esquema geográfico como es Europa, está todo Muy, junto. muy distinto, exactamente contrario al nuestro, ¿no? Claro, Donde acá en Argentina viajás y llegás a Buenos Aires después de 7 horas y vas a tocar el bolichito. con suerte, con suerte, 7 horas. Yo cada vez que Exacto. voy a la cordillera de los Andes son 2 días de viaje. Sí, claro, claro. Y allá, en esa cantidad de kilómetros, que son 1000 exactamente, pasaste Llegaste a por, Viena. claro, pasaste por un montón de países encima. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Cómo te afincás formalmente en Zurich? En Zurich, gracias a un amigo, Pablo Míguez, un guitarrista argentino que vive acá hace mucho tiempo, él me invitó. Yo estaba en Lucerna visitando un amigo, porque después de estar en Francia vine a visitar un amigo, a probar suerte en una banda que después no prosperó, Ujú. eh, de música latina, de música un poco así, fusión latina. Y después de eso conocí a este amigo mío, Pablo Míguez, que es un guitarrista y cantante de música brasilera, cubana, latina, que es muy activo aquí en Zurich, hace mucho que está acá trabajando. Ah, Y empecé a tocar con él y con un montón de músicos, muchos brasileros, mexicanos, digamos, el gueto latino, ¿no? ujú. Que se dice. Sí, sí, sí. En esa época estaba muy de moda, en los 90 estaba muy de moda la música brasilera, había festivales de música brasilera, me acuerdo tocar en un festival ambulante que había por toda Europa, que organizaba Gilberto Gil, entre otras Uh, gente, ¿no? Tut Tillman se organizó sí. un festival así como para fomentar la música brasileña en toda Europa, y con una cantante brasilera hicimos una gira. Sí, ¿Cuántos años hace que estás en Zurich, digamos? 32, llegué en el año 90 Un montón de años, ¿no? y más de la mitad de mi vida. ¿Y qué resultado le ves a esto? ¿Qué podés contar de la experiencia para nosotros que estamos como en otro lugar del mundo, muy lejos, Uh -huh, y muy uh -huh. lejos de la escena central de la música, digamos, ¿no? Europa es un poco el centro del mundo en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que hoy lo de Central está un poco más atenuado gracias a que todo se hizo bastante más popular debido a, creo, a las redes sociales y a la Claro. facilidad con la cual la música se difunde y se aprende sobre todo, ¿no? Ujú. Como lo, digamos, antes había que viajar a París para estudiar, para ser concertista de piano. Claro. Quizá haya que, todavía hay que hacerlo, pero hay otra facilidad para hacer las cosas. Entonces creo que hoy está menos centralizado que antes, pero lo que decís vos sí, es un factor bastante importante. O sea, acá hay, o sea, lo que puedo resumir de mi experiencia es la cantidad de gente con la que he tocado y la gente que he conocido, ¿no? La cantidad de músicos de todo Europa, de todo el mundo. Tuve oportunidad de conocer uno de mis mejores amigos y uno de los guitarristas más grosos que conozco, que se llama Steven Magnusson, que vive en Melbourne, y Ujú. es uno de los referentes de la música en Australia. Mira. Y con eso
somos muy amigos. Él vivió acá 7 años y tocamos en infinidad de situaciones, festivales en Australia. Recibimos un premio bastante importante que sería como el Carlos Gardel australiano, Sí. el último disco que grabamos con un cuarteto de música original mezclada con improvisación, Ujú. bastante, eh, bastante especial la música de Magnet, se llama el grupo. Ah, Eh, y bueno, eso, como te decía, las diferentes, acá tengo la suerte de tener muchas actividades musicales. Hace un mes empecé a tocar con un grupo de música libre e improvisación ujú. con chicos de promedio 25 años, son re jóvenes, son Ah, todos estudiantes de la Universidad de Música de acá de Zurich, y nos conocimos gracias a otro argentino, Diego Bocón, que es un violista que vive acá también, y él tiene a su cargo tiene una juntada de música de improvisación una vez por mes en un centro de improvisación de Zurich que es muy conocido, muy antiguo, un lugar muy, muy icónico, y él tiene una fecha por mes, un sábado por mes, y ahí hacemos, él hace es como el curador de eso, ¿no? Él organiza ujú. los diferentes grupos que se dan durante la tarde, son como jornadas que duran 5 horas, ¿no? Mirá, qué bueno. Y hay todo, y es todo improvisado, es todo música libre, no hay ningún tipo de preparación. Y de ese, de ese evento, digamos, surgió un nuevo cuarteto que empezó hace, te diría, un mes como máximo. Ujú. Y ya tenemos planeado grabar algo, hacer una grabación. Eh, y bueno, un montón de cosas. Se pueden hacer o he hecho un montón de insertarme en diferentes, ya te digo, estilos, diferentes cosas. Hace una semana toqué en un festival aquí cerca de Zurich, en un castillo, Mm. lugar realmente que lo conocía, pero nunca había entrado, en un castillo medieval real. Ah, ah. Eh, y con un grupo de gente de todo el mundo, realmente. El bajista es chileno, australiano, vive en Zurich, el pianista es de Australia, vive en Ámsterdam, Ah, el clarinetista es mitad neoyorquino, mitad holandés, ah. eh, la cantante austríaca, o sea, Una ¿no? Y mezcolanza de hacíamos gente tremenda. una mezcla de nacionalidades, pero nos juntamos a tocar ahí y fue como si nos conociéramos de siempre, ¿no? Mirá. Eh, y haciendo un repertorio completamente diferente a lo que normalmente sucede, que es, que para mí al menos, ¿no? Que es un repertorio de toda música de Judy Garland, Ah, mirá. de los años 30. Todos arreglos de Big Band, todas partes escritas, yo agarrándome la cabeza. Música que uno conoce, pero realmente cuando te la pones a tocar, te das Claro, cuenta que es súper es otra intensa, cosa. que tiene un Claro. montón de detalles, un montón de cosas. Todo lo que es Broadway, Hollywood, música de películas, tiene cambios de tiempo, paradas, señales, cosas. Y bueno, esto un día, al otro día música completamente improvisada, después Está buenísimo. dentro de unas semanas hacemos también una vez por mes una especie de jam de música latina. Ujú, Eh, También participé mucho en la jam de jazz de la escuela, una jam que hace 25 años que existe, de ujú. la cual fui parte de la primera banda fija de la noche. Yo participé en la primera noche y eso ya hace 25 años que existe. Mira. Eh, y bueno, y ahí me he encontrado con músicos de todo el mundo que aparecen. Un día está tocando, no sé, una cantante famosa y después del show se le ocurre ir a la llama al saxofonista y resulta que el saxofonista Un es monstruo. tipo regroso. Decís, ay, ¿qué está haciendo acá? ¿Y qué estoy haciendo yo acá con este tipo? ¿No? Sí, una cosa que me llamó la atención, mirando un poco tu historial, es la cuestión esta que hablábamos en la previa de tus discos solistas, donde vos sos el Sí. encargado de tocar no solo la batería, sino la guitarra y el bajo eléctrico, ¿no? De qué se Ujú. tratan un poco los discos? Pues son varios discos. Sí, editados digamos, bajo el sello Al fin de Pedro. Ujú.
son 4, Ujú, ¿sí? Son 4 discos. El primero fue Ciruja, Quarantine, después vino Barrio y después Litio, ujú. en ese orden. Y yo diría que eso, o sea, la idea firme de grabar se asentó bastante en la época de la pandemia. Quarantine, como el nombre Como lo su dice, nombre, fue, claro, como su nombre lo indica, fue durante la cuarentena, ¿no? claro, claro. Yo quedé un poco varado en Montermoso porque no podía volver Ujú. y grababa todos los días. En realidad, esto de grabar lo hago desde que conozco la computadora y lo que te decía hace un tiempo, ¿no? Las facilidades que uno tiene hoy para hacer eso. Imagínate que Sí, uno graba 300 tomas sin usar cinta. es buenísimo. Antes era mucho más difícil grabar un disco solista antes, No, porque no, era tenía muy que ser complicado. visionario, tenía que ser un productor, un tipo que maneje la cosa, tirar cinta, borrar cinta, cortar cinta, por favor, edita esto. Ahora lo haces, yo hago todo acá a 1 metro de distancia donde estoy sentado ahora. Claro, Tengo claro. el escritorio, los monitores, bueno, como se hace ahora, ¿no? Y repetís Con la 800.000 veces las cosas hasta que te salen. Sí, sí, y en realidad uno aprende a tocar. Yo me di Claro. cuenta que cada vez aprendo, hay una búsqueda en realmente, claro que nunca se llega a nada, nunca se llega al final. Uno en un No, momento tiene que por dejar las suerte, cosas ¿eh? como, Por suerte, claro, sí, 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 por exacto. suerte. Nunca, no hay un final, no hay un llegué a esto. No. Tenés que en un momento decir, listo, ya me conformo con esto, suena bastante parecido. Es un poco esquizofrénico lo que yo hago. Me estoy tocando como decimos con mi pareja, con Hugo mismo, tocando con Hugo mismo, porque es un poco así y es música que no es música, por ejemplo, no es música pop o algo que, digamos, sí, hay algunos temas que parecen música pop, pero hay muchas cosas que son improvisaciones. Ah, Son cosas que salen espontáneamente, después se convierten en temas, después me ayudan los chicos, Pedro, Guillermo, los escriben y los ah, convertimos en temas. Pero hay cosas que extraemos de alguna parte algo y entonces se convierte después en un tema, ¿no? mirá. Pero la mayoría de las cosas son improvisaciones, son cosas que me pongo a tocar algo. En realidad empecé grabándome mis minutos de práctica en la batería, mis 15 minutos diarios, 20 minutos, para ver qué era, ¿no? Ujú. Como me compré unos micrófonos y empecé, acá tengo en mi lugar donde vivo, tengo una especie de estudio, una Eh, caja acústica donde puedo tocar las 24 horas del día y ajá, tengo armada la batería con ya todo preparado en los micrófonos. Entonces grabo constantemente. Y empecé a grabarme para escucharme más que nada. claro. Y después empecé a poner cosas encima, aventurar algunas cosas con la viola, el bajo, y bueno, ahora estoy grabando hace ya un par de semanas un tema, volví a regrabar un tema mío, que se convirtió en un tema, lo hemos tocado en vivo, lo hemos tocado últimamente en Bahía Blanca, ahora con el septeto, con arreglos de Pedro y todo, y ahora lo estoy volviendo a grabar de una manera más minimalista, realmente como imitando un grupo, o sea, 2 guitarras, bajo y batería, nada más. Mirá. Antes usaba 50 guitarras y claro, sonaba hermoso, era una sinfonía en un delirio, pero no se podía hacer eso, después no se podía Claro, tocar con claro. nadie. Claro, claro, Entonces claro. ahora estoy, digamos, apretando una vuelta de tuerca más y realmente queriendo ver, y es increíble porque de uno mismo uno aprende cosas de uno Totalmente. mismo, ¿no? Es una Totalmente. especie de perro que se persigue en la cola, pareciera. Claro. Pero toma tras toma te das cuenta de un montón de cosas que no están bien. Y no está mal que esté mal. No, ¿Me entendés? O sea, no, 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 te para das nada. cuenta que, uy, esto puede ser de otra manera. Por Claro. eso para mí aprender es eso, esto puede ser de otra manera. Che, y una Y cosa, decir, sí, esto suena mejor aquí. para ir cerrando la charla, contame un Ujú. poco cómo es tu cable a tierra de Montehermoso en los veranos argentinos. Bueno, mi cable a tierra, sin duda, es mi pareja. Desde que conocí a Leila, estoy volviendo a Argentina medio año Ah, un para, montón. para darle una cotidianeidad a nuestra vida de pareja. Claro. Ella viene una vez por año a Europa
ahora ujú, en 10 días llega. ujú. eh, y pasamos 5 semanas, 6 semanas, depende de las vacaciones que tenga ella. Y bueno, y además eso, Montermoso es un lugar en el que yo me crié en Montermoso también, todos los veranos Ah, pasé en ah, Montermoso con mi familia. Está claro. cerca de Bahía Blanca, Sí. mi vieja vive en Bahía Blanca, mis hermanas viven en Bahía, todos mis amigos, Pedro, Fede, Guille, Manuel, Franco, bien, todos en Bahía Blanca. Ujú. Eh, o sea que trato de no parar. Está Trato buenísimo. de que continúe la cosa. No es fácil porque son dos lugares completos, son dos antípodas, ¿no? Son lugares completamente diferentes. Eh, Montermoso y Zurich son dos lugares completamente diferentes. Y Y hoy en además, día Argentina, además, me parece que hay otra cosa que tiene que ver con el clima, ¿no? Que debe ser bravo en Europa el invierno, ¿no? además sí, un poco eso. Pude más o menos calibrar esa cuestión de vivir en verano lo más posible. Sí, el invierno Está acá buenísimo. es súper largo, sí, sí. Nunca fue algo que nos gustó a ninguno de los latinos que vivimos aquí, o ni siquiera a los No. suizos creo que les gusta. Entonces es una buena oportunidad para cambiar de hemisferio y ir persiguiendo el sol, ¿no? Como dicen, ir siguiendo al sol Andar siempre en remerita. en lo posible, sí. Y no me disgusta mucho el frío, pero el tema del gris que hay acá cuando se pone, hay meses que no ves el sol en un mes entero, 2 meses inclusive, Uy, no, no ves nunca el sol. tremendo, Y es medio enloquecedor, sí, es tremendo. color de gris verdoso la piel, ¿no? Se pone Mm, todo medio. Sí, es feo. es feo. Tiene algo, porque sí, hay un poco más de actividad, hay más conciertos, hay mucho más cosas en invierno que en verano acá. Ujú. Se pone más activo, pero no, esto que estoy haciendo ahora me gusta, Está buenísimo. de estar en los veranos, digamos, y buscar de armar actividades En los en dos los dos lugares, continentes. claro, claro, Sí, claro. Eso está buenísimo. seguro. Bueno, Sergio, llegamos al final de la charla. Ha sido un placer conocer tu historia bastante particular, tu posibilidad de vivir una parte del año en una parte del mundo y en otra, totalmente distinto y totalmente contrapuesto, digamos, y tu larga Sí. carrera como baterista profesional y como medio multiinstrumentista, ¿no? Ujú. Así que bueno, un placer. Bueno, Máximo, igualmente, un gusto haberte conocido y haber tenido esta charla. Y bueno, esperemos vernos en vivo Ojalá, a, a mi, a mi vuelta en noviembre. dale, dale, sería un Próximo gusto. octubre, noviembre estoy en Argentina y ahí seguro que nos vemos. Dale, sería un gusto. Bueno, esto ha sido el capítulo número 7 de Músicos del País, en este caso agrandado a Músicos del Mundo, en este caso ha pasado, en este capítulo número 7, vuelvo a repetir, Sergio Berezovsky, que nos atendió desde su lugar de residencia actual en Zúrich. Nos veremos. Chau, chau. Adiós.